Decíamos de que nosotros podríamos haber invertido 100 millones en concepto de capital, de inversión, eso correspondería al patrimonio, y podríamos haber tomado préstamos de terceros eh, por valor de 300 millones. ¿Ok? Generalmente este valor del apalancamiento es mayor a la unidad, o es cotidiano o es frecuente de que suceda de que el apalancamiento es mayor a la unidad. ¿En qué caso se da esto? Esto generalmente se da en el caso de que la empresa ya tenga varios años de vida de existencia, ¿ok? Entonces, básicamente, el apalancamiento lo que nos indica es, bueno, los inversionistas inyectaron una cantidad de X de dinero, 100 millones de guaraníes o de dólares o lo que sea, y con el paso del tiempo nosotros vamos tomando y vamos creciendo en volumen, vamos creciendo en ventas, vamos creciendo en actividades, y para todos estos crecimientos nosotros vamos tomando préstamos o créditos de fuentes ajenas a la empresa, o sea, fuentes terceros. ¿Ok? Entonces, es frecuente y no es precisamente negativo o contraproducente de que este apalancamiento sea mayor a la unidad. De hecho, en muchos casos puede ser positivo. Eh, si es que, si es que nosotros estamos tomando préstamos con bajas tasas de interés y nosotros con este dinero que obtenemos por parte de fuentes terceras, logramos aumentar el volumen de producción, las actividades de la empresa y con esto generamos eh, una mayor, una mayor ganancia de lo que nosotros estamos pagando en concepto de intereses. Entonces este apalancamiento es positivo. De hecho, el nombre apalancamiento justamente guarda relación con el efecto que tiene la financiación correcta y bien aplicada de fuentes ajenas a la empresa, de financiamiento con terceros. El financiamiento con terceros no precisamente se realiza en situaciones en donde la empresa está con dificultades o con problemas o, o necesita recurrir a esto como una medida de urgencia o paliativa de una situación negativa. No, el apalancamiento, como su nombre lo dice, no permite apalancar o impulsar a nuestro negocio. Siempre y cuando, reitero, los costos financieros no excedan a las ganancias que nosotros vamos a generar con el dinero prestado. Si nosotros prestamos 100 millones de guaraníes con una tasa de interés del 12% al año, es decir, nosotros tomamos 100 millones y vamos a tener que devolver a los un año 112 millones de guaraníes. El apalancamiento o la toma de este crédito sería algo positivo, fructífero, si es que nosotros con esos 100 millones de guaraníes podemos generar 24 millones más. Entonces, en ese caso nosotros generamos dinero sin precisamente los inversionistas tener que desembolsar dinero de sus bolsillos. Es decir, nosotros tomamos un dinero que no es nuestro, lo trabajamos, generamos una determinada cantidad de dinero de ganancia y luego devolvemos lo que le corresponde a la entidad financiera que nos prestó el dinero, quedándonos nosotros con un determinado, con un excedente, con una determinada ganancia, que fue ganancia que lo hicimos sin nosotros precisamente poner el dinero. ¿Okay? Entonces, este tipo de situaciones son las que se reflejan justamente en un apalancamiento positivo. ¿En qué momento el apalancamiento se vuelve negativo? Y un mal síntoma de que se está tomando créditos en exceso es cuando, bueno, este valor ya está muy por arriba de la unidad. ¿Okay? Si nosotros tenemos 5 veces, eh, es decir, nuestro apalancamiento es de 5, pero nosotros no estamos generalmente haciendo compras de materia prima con financiación o no estamos nosotros necesitando realmente tomar estos préstamos. Todo este tipo de situaciones puede llegar a ser una señal de que estamos excediéndonos en la toma de préstamos con terceros. ¿Y esto qué implica siempre? Implica sobrecostos financieros.
gastos en intereses, ¿ok? Lo que puede acarrear posteriormente problemas también de liquidez, ¿ok? Entonces, ratios de endeudamiento. Siempre, a medida que vayamos haciendo ejercicio, vamos a ir comprendiendo a profundidad eh, cómo se utilizan y qué nos indica más específicamente. Ok, pasamos rápidamente a lo que serían los ratios de rentabilidad. Habíamos dicho de que la rentabilidad básicamente lo que hace es contrastar a la ganancia que estamos obteniendo versus distintas cuentas. Parte de lo que es el ratio de rentabilidad ya lo hablamos cuando hacíamos el análisis vertical de un estado de resultados, ¿ok? Porque vemos la composición de este estado de resultados. Y cuando nosotros vemos el peso que tiene en esta composición vertical, en este análisis vertical, cuánto pesa, entre comillas, la utilidad sobre las ventas, ahí estamos ya obteniendo lo que sería una rentabilidad. Es una rentabilidad sobre las ventas. Pero bueno, vayamos punto por punto. Tenemos en primer lugar margen bruto de utilidad. El margen bruto vendría a ser cuál es la utilidad bruta sobre las ventas que estamos realizando. También esto nosotros ya lo habíamos obtenido en el análisis vertical de los estados de resultados. La utilidad bruta, ¿qué es? La utilidad bruta es la ganancia que se tiene cuando se comparan o cuando se restan a las ventas menos los costos, ¿ok? Que los costos están compuestos por todos aquellos egresos en los que nosotros incurrimos para adquirir a la materia prima relacionada con el producto o con la producción en sí. ¿Okay? Si nosotros producimos pan, probablemente estos costos estén dados por el precio de la harina, del huevo, de la manteca, quizás también del packaging, bolsas, cajas en las que nosotros comercialicemos el producto, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vendimos por valor de 100 millones panificados y a nosotros nos costaron todos estos elementos que acabo de mencionar 30, quiere decir que nosotros tuvimos una utilidad bruta de ¿cuánto? La diferencia entre estos dos nos da 70. ¿Ok? Entonces 70 fue nuestra utilidad bruta, es nuestra utilidad bruta, y eso lo contrastamos siempre con las ventas, ¿ok? Para tener un valor porcentual, para tener un valor de proporcionalidades. Entonces el 70% es el margen bruto. El margen operacional de utilidad vendría a ser la utilidad operacional. Esta utilidad operacional está dada por también la utilidad calculando la resta entre los ingresos menos los costos menos los gastos operacionales. ¿Ok? Es decir, manteniendo el ejemplo de la venta, de la producción y venta de panificados. Vendimos por 100 millones de guaraníes panificados. Los costos, ya dijimos, representaron 30 millones para la compra de harina, huevo, leche, sal, insumos de producción, packaging. Todo eso nos da 30 millones. Y además de eso, la producción y comercialización de panificados implica una serie de gastos operacionales en los que debemos incurrir para la operativa de la empresa. Sueldos, publicidad, agua, luz, teléfono, internet, seguridad, etcétera, etcétera. Todos aquellos gastos en los que debemos incurrir para que nuestro negocio funcione, excluyendo a todos aquellos gastos no operacionales, que por ejemplo decíamos que podrían ser los intereses. ¿Okay? Los intereses son gastos no operacionales porque nosotros no somos una entidad financiera. Los intereses no forman parte de nuestros gastos operacionales. Entonces, básicamente lo que hacemos es medir cuánta es la ganancia que nos deja realmente nuestra empresa con la operativa convencional. Los costos para la compra de la materia prima e insumos más los gastos relacionados a la operativa normal. Básicamente esto
es lo que se refleja en este punto. Asignémosle un número. Supongamos que decíamos que el margen bruto de utilidad estábamos manejando 70%. ¿Por qué? Porque los costos fueron 30 y los gastos operacionales fueron 20 millones. Entonces, costos más gastos, tenemos 50 sobre 100, 50%. El margen neto de utilidad vendría a ser ya contemplando todos aquellos gastos no operacionales que, como mencionábamos, eran los intereses, y ya mencionamos eso en los estados de resultados, cómo se componen. Y además el pago de los impuestos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros a los costos le sumamos los gastos operacionales, le sumamos los gastos no operacionales, le sumamos el impuesto que tenemos que pagar, nos queda un sobrante. Y ese sobrante es la utilidad neta, es la ganancia efectiva con la que nosotros nos estamos quedando. Recordarán de que habíamos mencionado también el tema de la depreciación, de que estaba insertado como uno de los gastos operacionales, etcétera, etcétera. Todo eso va dentro de digamos, lo que va restando de esos 100 millones que fueron los ingresos, y la diferencia de todo eso queda en la utilidad neta. Para asignar un valor, costos decíamos que fueron 30 millones. Gastos operacionales fueron 20 millones. 10 millones de guaraníes más fueron los gastos no operacionales. Hasta ahí estamos teniendo una utilidad antes de los impuestos de 40 millones. Y generalmente los impuestos se pagan sobre el 10% de esa utilidad antes de los impuestos. Por ende, estaría siendo de 4 millones de guaraníes los impuestos. Sumando todo esto nos da 64, por ende nuestra utilidad neta estaría siendo de 36 millones de guaraníes. Y dividido el volumen de ventas, que fue 100, entonces tendríamos un margen neto de utilidad de 36%. Esa es nuestra rentabilidad sobre ventas o margen neto de utilidad. ¿Okay? El rendimiento del patrimonio vendría a ser justamente contrastar nuestra utilidad neta, que ya sabemos ahora cómo se calcula, dividido no las ventas netas, sino que dividido el patrimonio. El patrimonio vendría a ser el dinero que los inversionistas en teoría fueron inyectando a la empresa. Entonces es como una suerte de retorno sobre la inversión. Nosotros decíamos que estábamos generando 36 millones de guaraníes en utilidad neta, y los inversionistas habían invertido en su momento 500 millones de guaraníes. Entonces, la división entre 36 dividido 500 nos va a estar dando cuál es el rendimiento del patrimonio o cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Okay? Y el rendimiento del activo vendría a ser lo mismo, contrastar la utilidad neta versus el total de los activos, es decir, el total de todo lo que la empresa tiene. Entonces, de esa forma, digamos, tenemos distintos puntos contra los cuales se pueden contrastar a las utilidades para obtener resultados según necesidad. En este caso también no existen valores fijos que necesariamente tengan que cumplirse. Lo que sí se tiene que cumplir es de que la utilidad nunca puede ser negativa, porque eso ya estaría implicando una pérdida. Y tampoco debería ser una utilidad, es decir, mientras más grande sea mejor. ¿Okay? Muchas veces lo que se hace en este tipo de situaciones es medir, cuando se contrasta el rendimiento del patrimonio, es decir, el rendimiento del patrimonio son estos 500 millones de guaraníes que los inversionistas metieron en esta panadería, en esta empresa que produce panificados. Entonces, si el rendimiento del patrimonio o la rentabilidad sobre el patrimonio tiene un valor muy bajo, llamémosle por asignar un valor 5%,
quizás hubiera sido meter esos 500